Continuando con nuestra secuencia de conferencias, en este momento vamos a recibir a una persona que yo creo que cuando lea su currículum ustedes sabrán perfectamente de quién se trata. Él es licenciado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, con maestría en Ciencias en Desarrollo y Planificación de Proyectos en la Universidad de Bradford. Graduado en especialidad en estrategias de mercados eléctricos. Ha desempeñado importantes roles en reconocidas entidades nacionales como vicepresidente ejecutivo en la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, coordinador de la Comisión de Energía de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, presidente de la Comisión de Control de Energía del Club NACO y presidente del Centro de Innovación Atabey. Actualmente es el gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur. Él es el ingeniero Milton Morrison y estará con nosotros abordando el tema ¿por qué y para qué he sido posicionado? Muy buenos días a todos y a todas. Bendiciones. Gracias por esta oportunidad en este seminario tan importante de ADOCOT y que se da en el momento en que hay un traspaso de una nueva directiva. Saludarlo a todos ustedes, pero de manera muy especial a esa nueva directiva de la asociación y a su presidenta, Erika Oviedo. Y a través de ella a todos los directivos agradecerles sinceramente la oportunidad. Cuando se me invita a esta charla, conferencia de 20 minutos, para hablar sobre el por qué y para qué he sido posicionado, no les niego que en el momento de tratar de organizar las ideas, me asaltaron muchas cosas, recuerdos en la memoria, el pasado, el presente, para poder construir y dar una respuesta desde la perspectiva personal, pero también ante ese requerimiento que me hace el seminario. Por más vuelta que di y pensé, me di cuenta que de manera muy personal responder a una pregunta, el por qué y para qué he sido posicionado, no depende de nosotros. Dios es que tiene un propósito con todo y con todos. Uno puede pretender o querer hacer algo y todos hemos vivido o hemos tenido la experiencia que hemos querido hacer algo y a veces no hemos podido lograr ni tener ese algo. Y en otras ocasiones no hemos estado esperando ser posicionado en nada y resulta que terminas asumiendo una posición. Por eso reafirmo que el primer elemento ante esa pregunta es que Dios es que tiene el propósito de todo y de todos nosotros. En ese sentido, también en ese objetivo que todos tenemos cuando asumimos una posición pública, llegamos con muchas ideas, llegamos con muchos planes, con propósitos determinados y también terminamos nosotros como hombres y mujeres proponiendo y planteando y Dios disponiendo lo que nosotros vamos a hacer. Lo que sí hay que tener claro que dentro de ese propósito nosotros como seres humanos tenemos que aprovechar y no salirnos del sendero por el cual nosotros llegamos a esa posición. Y cuando hablamos desde el punto de vista del Estado y el gobierno, todo aquel o aquella que llega a una posición de Estado de gobierno tiene que servir. Porque al Estado y al gobierno se llega a servirle a los demás. Porque el Estado somos todas las instituciones. El gobierno es el ejecutivo de ese Estado que tiene la potestad para dirigir el país.
pero para dirigir un país al cual tiene que servirle. Entonces, lo primero es que todos somos servidores desde el Estado. Y para eso, desde el punto de vista ya muy personal, asumimos esa posición. Y en mi caso particular, yo entiendo, llegué al Estado, llegué al gobierno para servir. Eso queda claro ante la respuesta a la pregunta del para qué llegamos y somos posicionados para servir. El por qué, entonces ya tiene otra dimensión, que en función de ese servicio que nosotros damos, de nuestro accionar en las posiciones que nosotros asumimos, entonces se va construyendo el por qué, el legado. Tu paso por esa institución, tu paso por el Estado determina de una u otra forma el por qué, porque el por qué cambia, el por qué es dinámico, el por qué en el primer año es una cosa y el por qué dentro de 3 o 4 años es otra, porque depende del Estado. Bueno, usted llegó y por tal razón tuvo tal o cual resultado. Dicho eso, es bueno señalar lo siguiente. Vivimos en una sociedad dominicana donde hay un déficit de valores, una carencia de valores y de muchos principios. Y dentro de ese proceso de degradación social que ha sufrido la sociedad dominicana, entonces, cuando se habla de una persona que sirve al Estado o al gobierno, entonces ya tú entras como dentro de esa fijación o ese paradigma mental que ya la sociedad tiene del que el que trabaja en el gobierno o está en el Estado es tal o cual cosa. Una estigmatización de lo que es. Y es por eso que hoy en día se hace muy difícil servir de una manera honesta, con principios y valores, desde una posición del Estado. Y más hoy en día en una sociedad donde se vive lo que se llama la posverdad. En una sociedad donde hoy que estamos en un seminario de una asociación de comunicadores cristianos, pero sabemos que hoy en día con el cambio de la tecnología, el acceso a la información, ahora cada ser humano se ha convertido en un comunicador. Y un comunicador de su verdad. Un comunicador de la verdad que él interpreta. Y los funcionarios y las personas que trabajan en el Estado y el gobierno tienen que enfrentarse a esa masa de comunicadores, porque todo el que tiene un celular en la mano y unas redes sociales dice su verdad. Entonces vivimos en la posverdad, donde ya se ha desfigurado lo que realmente es cierto o es falso. Porque en una sociedad carente de principios y valores, hay personas que tienen muy buenas intenciones, pero hay otros que prestan sus conocimientos, que prestan su legitimidad social para entonces también hacer daño. Y convierten mentiras en verdades. Ahora, ¿cómo lidiar con esa realidad? ¿Cómo sobreponerse a eso? Eso necesita sobre todo un gran apoyo de Dios. Hay que abrazar en su corazón esa convicción de hacer las cosas correctas, no necesariamente estando pendiente a lo que la sociedad diga. Porque esa sociedad que yo les digo, que está ahí, de la mayoría de personas muy buenas e intencionadas, pero una minoría que hace muy daño, entonces termina desfigurando lo que es el rol de quien asume posiciones en el Estado y el gobierno. Entonces, hay que trabajar el tema de los valores en la sociedad, porque al final de cuentas, uno termina siendo un reflejo de lo que es la sociedad. Ya yo vi cuando el doctor Dunkel hacía una exposición y resaltaba la importancia
de la familia, la importancia de la presencia de los padres, la importancia de los valores para el poder formar ciudadanos, hombres y mujeres de bien para la República Dominicana. Esa es la base. Ahí es donde tenemos que apostar para que en las próximas generaciones podamos tener muchos servidores y servidoras públicos que tengan muy claro el por qué y para qué han sido posicionados, porque su formación basada en valores, entonces ya lo convierte en la esencia misma de lo que nosotros debemos reflejar. En el caso particular, y hago una digresión, a mí me ha tocado servir desde una posición que realmente es de servicio. Yo dirijo una empresa que es de servicio. Es decir, que no solo hay un mandato y un interés de ser un funcionario público, participar en el Estado a través de una institución, pero lo que pasa es que la institución que yo dirijo es de servicio, el servicio eléctrico que a todos nos llega. Entonces, la naturaleza misma del trabajo que hago, el compromiso que desde el primer día nosotros hemos establecido, es la eficiencia y la transparencia, poniendo siempre al cliente en el centro del servicio. Es decir, que yo le doy gracias a Dios que me ha puesto en una posición que su naturaleza de por sí es la de servicio. Ahora, no es una posición cómoda, porque cada vez que hay una interrupción o a alguien le sucede algo, entonces ahí me llega muchísimo San Antonio, que yo ni siquiera sé de dónde vienen, y muchísimas cosas que se dicen. Pero lo importante en la vida es tener claro sus propósitos, saber de dónde tú vienes, saber cuál es tu compromiso desde las posiciones donde estás, y a pesar de que hayan situaciones difíciles, entender siempre el propósito de Dios o tratar de interpretar el propósito de Dios del por qué tú estás ahí. Todo lo que nos ocurre, bien o mal, nos fortalece. Por algo sucede y para algo va a suceder. Eso es una de las conclusiones más importantes que yo me llevo. El poder decir que cualquiera de nosotros que sea posicionado en una posición de Estado y de gobierno, lo que tiene que tener es tranquilidad con sus convicciones, con sus principios y su accionar. Entender la época en la que estamos viviendo, la época, la sociedad de la posverdad, donde la degradación moral y de valores ha llevado a hacer ante los ojos de los seres humanos cosas que son totalmente falsas, hacerlas parecer que son ciertas. Y otras que son muy ciertas, degradarlas y hacerlas parecer que son falsas. O sea que hay un reto importante, hay un reto ahí para todos como ciudadanos, para los comunicadores. En el caso del gobierno en el cual nosotros participamos, a mí me honra y debo mencionarlo, decir, porque siempre he creído que se lidera con el ejemplo. Y nosotros tenemos un presidente de la República que está liderando con el ejemplo en dos direcciones que para mí, de manera particular, como funcionario público, son importantes. Primero, lidera con el ejemplo porque valora la familia. Lidera con el ejemplo porque valora su familia, su esposa, sus hijos, el entorno. Cuando tú valoras tu familia y tú desarrollas una familia basada en valores, eso irradia a la sociedad. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento del presidente Luis Abinader tiene que ver con su bandera inquebrantable hacia la transparencia y hacia la verdad. Eso para mí es sumamente importante. Familia y transparencia. Lo que tú eres, así como son nuestros líderes, termina la sociedad pareciéndose.
porque por eso son líderes, porque los que nos toque en algún momento liderar, tenemos que con nuestro ejemplo moldear el comportamiento de los que nos siguen. Eso de que la sociedad, la gente termina dañando a los otros, eso no es así, porque por algo la gente elige sus líderes. Por eso la iglesia tiene que seguir siendo ejemplo, sacando un liderazgo con valores y principios que vaya a ocupar posiciones en el Estado, para que con el ejemplo entonces la sociedad comience a cambiar. Dicho eso, hay un gran desafío como servidor público. Hay un gran desafío. En 1 año y 3 meses que nosotros estamos en esa posición, ha habido grandes desafíos. Y yo he sido presa hasta de esa posverdad que le estoy hablando. Pero de una u otra forma, el entendimiento de la sociedad, de la gente, del comportamiento humano, te permite sortear muchas situaciones. De mí se han dicho cosas que yo me entero a través de la prensa de esas cosas. Digo, ¿y cuándo sucedió eso? De mí se han dicho y se dicen cosas hasta muy recientes que yo me sorprendo de quienes la dicen. Que a veces tú dices, pero ¿por qué no pregunta? ¿Por qué no indaga? ¿Por qué somos tan lapisuelto o boca suelta? Es tan fácil llegar a la verdad cuando hay transparencia, pero ¿quién recoge el lodo que se tira? Todo ese lodo que salpica, después tú cuando tratas de una manera a veces mezquina de tratar de recogerlo, tú no recoges toda la chispa que le cayó a todo el mundo. Por eso hay una responsabilidad del funcionario, del que participa en el Estado, pero también de los comunicadores, que tienen que ser responsables. Saber que cuando dicen algo y a la medida que tienen mayor credibilidad, más daño hacen. Y luego muchos no tienen ni siquiera la humildad para cuando conocen la verdad, retractarse con la misma ímpetu, con el mismo carácter, con la misma energía que emitieron eso. Eso es lo preocupante en la República Dominicana. Y eso está sucediendo. Pero hay que agarrarse de Dios. Y hay que seguir avanzando, que el tiempo y la realidad recoge todas las cosas. Entonces mi reflexión ante esta participación y respondiendo a la pregunta, el por qué y para qué he sido posicionado, para servir. No importando los dardos envenenados que se tiren, porque donde tú tienes que estar tranquilo es contigo mismo, con Dios. Contigo mismo, con Dios, con tu familia, con tus principios, con tus valores, con lo que es correcto. Con hacer lo correcto, no cuando la gente te ve y cuando te están supervisando. Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Ahí es que radica el verdadero carácter, la verdadera moralidad, los valores reales. Cuando tú puedes hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y tener la tranquilidad porque aunque los vientos sean fuertes, puedes doblarte o no, pero si tienes tu fe bien clara, tus pasos en los caminos de lo que Dios manda, nunca esos vientos te van a derrocar. Así que todos y cada uno de nosotros tenemos que entender que desde cualquier posición que lleguemos tenemos que servir. No solo desde el gobierno, sino de la iglesia, desde la familia, en el hogar, en el club, en cualquier espacio que estemos, servir, servir y servir, porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y todos debemos seguirlo. Muchas gracias.